Y a esta hora nos acompaña ya el economista Mauricio Pozo. Él es analista económico, fue ministro de Economía y Finanzas. Economista Pozo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues nos gustaría sus análisis respecto de este reporte del Banco Central del Ecuador. El país ha crecido un 1% en este primer trimestre del año 2024 y la expectativa para este 2024 es un crecimiento que no supere el 2%. Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, el año 24 es un año con una perspectiva de crecimiento muy baja. Hay algunas fuentes de información que hablan en unos casos de un crecimiento del 0.1 para el año completo, otras hablan del 0.7. En cualquiera de los casos es un crecimiento muy bajo, inferior al crecimiento poblacional y por lo tanto no va a permitir recuperación, por ejemplo, del nivel de empleo, que es una gran preocupación de los ecuatorianos. Por otro lado, el acuerdo que se acaba de firmar con el Fondo Monetario y el apoyo de los otros multilaterales habla de una estimación para el 2028 del 2.5. Esto significa que creceríamos con tasas menores hasta llegar al 2,5 el 28, lo cual, sumado a los años anteriores, harían ver que probablemente estemos frente a una década sin crecimiento económico. Y esto obviamente conspira contra el empleo que habíamos conversado, contra el tema de los indicadores de pobreza y de opciones de nuevas oportunidades para los nuevos que se vinculan a la edad de trabajo. Esto no es una buena estimación en el sentido de que el país no se puede contentar con esto, tiene que avanzar hacia adelante. El apoyo internacional que ha recibido el programa es positivo, es favorable, pero es absolutamente insuficiente y tenemos que involucrar a sectores, actividades que nos permitan una inversión importante de recursos para poder tener un comportamiento más auspicioso en materia de crecimiento. Así que lo que acabamos de conocer por parte del Banco Central no es parte sino de una pieza de ese escenario que se lo ve para este y el próximo año. Ahora, economista, sería importante tener en cuenta y que usted nos pueda comentar las causas por las cuales Ecuador no logra salir de esta crisis, por qué Ecuador no logra ese crecimiento económico en un contexto en el que se han tomado diversas medidas, una reforma tributaria, un incremento del IVA, acaba de eliminarse el subsidio a las gasolinas extra y Ecopaís, aunque el gobierno ha dicho que no es una eliminación total de este subsidio, no obstante, las gasolinas se han incrementado ya en 26 centavos el galón, tanto la extra como la Ecopaís, pero como le decía inicialmente, ¿por qué no logramos salir? Es la ausencia de una política, la ausencia de acciones, voluntad política por parte del gobierno nacional. Coméntenos, por favor. Yo creo que hay que distinguir dos temas. El primero, que era la necesidad de contar con apoyo externo para lograr atenuar los problemas de falta de recursos internos. Y en esa línea, el acuerdo que se suscribió con el Fondo Monetario y el apoyo del resto multilaterales nos va a ayudar. Es una suerte de boya que nos va a permitir flotar durante un tiempo, pero como también he dicho, es absolutamente insuficiente. Lo que el país requiere en recuperación económica hacia adelante es imposible sin orden de las cuentas públicas. Pero las cuentas públicas por sí solo no garantizan esa recuperación. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer o qué deberíamos hacer? Arreglar y continuar con el programa. Las cuentas públicas, las finanzas públicas tienen que corregirse, tienen que arreglarse y al mismo tiempo requerimos empujar otro tipo de estímulos de crecimiento y de inversión
para poder tener un mejor escenario hacia adelante en materia de empleo, en materia de pobreza, entre otros indicadores. ¿Cuáles podrían ser? En primer lugar, las reformas económicas que hay que hacer. El país no puede seguir sin una reforma a la seguridad social, que es un problema de la seguridad social, pero también es un problema fiscal. Requiere una revisión del tema del tamaño del Estado y de la nómina, que como está es inmanejable y nos vuelve cada vez más dependientes de endeudamiento público. Requerimos la identificación de sectores que atraigan financiamiento y liquidez en montos significativos. Ahí tenemos el tema petrolero, que está atravesando un mal momento y que ahora se viene lo de la suspensión de la producción de petróleo. Habrá que ver qué se puede hacer ahí. Así como se le preguntó al país algo que desconocía, yo creo que con la misma línea los abogados podrán ayudar, buscar un esquema que nos permita un planteamiento para ver si vamos a pegarnos ese tiro en el pie los ecuatorianos o no, sobre esa base. El tema minero, que es otro que atrae inversión de igual forma. El tema financiero, tenemos el caso del Banco del Pacífico y algunas obras de infraestructura grandes que nos puede ayudar, inversión extranjera también. Por ejemplo, el asunto de la autopista Quito-Guayaquil. Ahí es probablemente cerca de 2.000 millones en recursos. Todos esos añadidos al ordenamiento de las cuentas públicas es lo que nos va a permitir un mejor escenario hacia adelante. El tema eléctrico también es un problema y el energético por las razones que acabo de citar. Entonces, sí me parece que hay que caminar en la línea del ordenamiento de las finanzas públicas, pero al mismo tiempo en el tema de la búsqueda de inversión importante en sectores que nos permitan una recuperación más dinámica. Ahora justamente la pregunta es cuán atractivo es nuestro país para que la inversión extranjera venga y cuánto la propia estructura del Estado permite que la inversión extranjera pueda llegar con mayor facilidad acá al país. Decíamos en algún momento, ¿cómo va a invertir alguien de fuera si no tenemos luz? Tenemos 8 horas sin luz, en algunos lugares hasta más, tenemos problemas serios de inseguridad y otros temas a los cuales usted ya ha hecho referencia. ¿Cómo le hacemos al país un poco más atractivo para que la inversión extranjera pueda llegar? Por ejemplo, en el tema energético, nos decía algún otro analista en este mismo espacio que no es posible porque esa estructura estatal es muy compleja, impide que se pueda abrir las puertas a una inversión y que es eso lo que hay que cambiar. A ver, hay algunos temas que se deben abordar. En primer lugar, en un ambiente de mucha inseguridad ciudadana por los problemas del narcotráfico, etcétera, es complicado atraer inversión y es verdad. Por lo tanto, tenemos que caminar por el lado de la seguridad para poder mejorar el lado de la inversión. Primer asunto. Segundo, los esquemas que tenemos vigentes para la participación privada tienen que potenciarse. El asunto de las alianzas público-privadas, la inversión extranjera directa donde corresponde, la venta en los ámbitos que se puede hacer, y esto, el cambio de estructura de instituciones que han demostrado lamentablemente a lo largo de los años que no son eficientes y que no dan los resultados que el país requiere. Perdón, me refiero al caso de Petroecuador, por decirle. Una empresa sobredimensionada con 10.000 empleados que no garantiza niveles de producción mínimos y que esto no va a ser posible en la estructura actual. Hay que buscar una figura distinta, como puede ser, por ejemplo, la participación privada de los ciudadanos ecuatorianos o de los que quieran entrar, como es en otros países de empresas de similares objetivos, para que haya una administración técnica e independiente de los temas políticos, para que este sector que es importante para nosotros pueda ser recuperado hacia adelante. Esto también implica el que nosotros busquemos
que el Estado se dedique a lo que tiene que dedicarse. El Estado no es empresario. Cuando se habla de que las empresas públicas, a mi criterio, es un contrasentido. El Estado está para brindar servicios públicos adecuados a la gente, en salud, en educación, en seguridad, en justicia. No está para administrar gasolineras, no está para administrar hidroeléctricas, no está para administrar empresas de telecomunicaciones. Esos son roles empresariales, no son roles del Estado. Y si no hay como la privatización, porque la ley lo prohíbe, pues utilicemos las otras figuras que tenemos para el particular. Esa inversión que se requiere también demanda otras acciones. El costo de importar materias primas, bienes de capital, bienes de consumo, etcétera, en el Ecuador es mucho mayor que en el de los países vecinos. ¿Por qué? Porque el nivel arancelario es muy alto. Aquí es el doble de Colombia y Perú. Por lo tanto, hay que caminar en esa dirección también. El asunto de los subsidios. No se pueden subsidiar precios. Hay que subsidiar personas, sectores, actividades. Lo que hemos tenido en los últimos 18 años en materia de combustibles, con algunos esfuerzos que hemos hecho en un par de gobiernos, son esfuerzos todavía insuficientes. Y el momento que vemos lo que ha pasado en estos 18 años, son 45,000 millones de dólares que le hemos entregado a tener precios por debajo del valor real. ¿Y cuáles han sido los beneficios? ¿En qué hemos beneficiado a la gente más vulnerable? En nada. Esto significa que hay que seguir este proceso de tener precios reales. Ahora es un avance con el tema de las gasolinas, pero todavía no entramos en el tema del diésel y del gas, con las compensaciones que obviamente demandan estas políticas. Pero todo eso hay que hacer. Todas estas acciones adicionales a un programa de apoyo internacional tienen que realizarse para que empiecen a darse los resultados y que la gente perciba que la cosa está mejor. Ahora, economista, hablemos justamente del tema de los subsidios a propósito de la decisión del gobierno respecto de las gasolinas extra y Ecopaís. ¿Usted considera que esta era la forma en la que tenía que proceder el gobierno nacional? Hemos escuchado a las organizaciones sociales, le escuchamos a la FENOCIN diciendo que ya había un programa de focalización avanzado que estaba ya alrededor del 99% y que más bien debería haberse optado por este plan de focalización y no por esta eliminación de los subsidios que a la final tendrá una compensación para ciertos sectores del transporte, los taxis, las camionetas, las tricimotos. Además, ciertos sectores han dicho también que efectivamente debe haber una revisión de los subsidios en el país, pero no estos que afectan a las grandes mayorías, sino más bien esos subsidios que favorecen o benefician a ciertos grupos, a las mineras, al sector eléctrico, a ciertos grupos del sector privado y productivo. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Usted no puede subsidiar precios. Y lo que hemos tenido en el Ecuador es subsidio de precios. Ahí no focaliza nada y entrega recursos a los que no necesitan el apoyo del Estado. Eso es contrario al principio del subsidio. El subsidio tiene que llegar a donde tiene que llegar de manera focalizada y de manera directa y no generar distorsiones. ¿Cuál es un buen subsidio en el Ecuador? Sin ser perfecto, el bono de desarrollo humano. Va al sector que tiene que llegar, está focalizado, no genera distorsiones. ¿Cuál es un mal subsidio? El de los precios de los derivados. Porque hay un diferencial respecto a los vecinos, hay contrabando, la gente de mayores recursos se apropia en mayor proporción al subsidio, es decir, no funciona. Tampoco funciona esos precios diferenciados que hablaban como parte del acuerdo o de lo que se había avanzado en gobiernos anteriores o en el gobierno anterior. El que porque tiene un carro más caro paga un precio, que el que va para transporte paga otro precio, que el que tiene más cilindraje paga otro precio. Eso no funciona, porque eso genera mercados paralelos, lo que se llama mercados negros.
Hay que poner un solo precio, como es en todos los países. Y además, no pueden seguir argumentando que esto le afecta a la gente pobre. Esto le beneficia a la gente pobre. Ahora, que le exijan al Estado y al gobierno en este caso, que la plata que recauda por IVA, por el tema de los subsidios que estamos conversando, u otras acciones, como el financiamiento externo, vaya focalizadamente o directamente a beneficiar al tema de la seguridad ciudadana, eso es otra cosa que se lo tiene que hacer o se lo puede hacer. Pero de ahí argumentar que no funciona y que debió darse paso a la barbaridad de poner precios diferenciados que estaba analizándose en el pasado, me parece que es un total sinsentido. Ahora, Hay economista, que lo que tener sí es, claridad de que no, el Estado no puede seguir regalando la plata con el ahora, argumento de que economista, políticamente le beneficia. lo que sí es cierto en este caso es que con este incremento de la gasolina, todo se ha incrementado de manera importante. Quienes tuvimos ya la posibilidad de hacer las compras el fin de semana, pues se puede ver ya la papa 50 centavos más, la cebolla 30 centavos más, incrementos de hasta $1 e incluso $2 en algunos productos. Y quizás eso es lo que preocupa a la gente y podíamos escuchar en un sondeo de opinión, sube el IVA, sube todo, sube ahora la gasolina y sube todo. Y esto sí tiene un efecto en las clases populares, en la clase media inclusive, tiene un efecto importante. Le voy a contar lo que ha pasado en el Ecuador en anteriores ocasiones. El año 2003, en enero, yo estaba en funciones públicas, se hizo un ajuste a los precios de los derivados del 30%. La inflación que estaba en el 9 en promedio el año previo, el 2021, perdón, 2002, perdón, bajó al 1,5 después de un año y medio. Bajó la inflación. Lo que ocurre es que cuando se producen estos ajustes, en el caso del IVA o en el caso de los derivados, en las fechas donde esto se produce, tiene que haber obviamente un reajuste de precios. Pero los reajustes de precios no necesariamente quiere decir que suban y se mantengan, sino que buscan reacomodarse con especulación o sin especulación, pero después es el mercado lo que marca la tendencia. Si usted sube la papa de $1 a $2, la cantidad que sea, y después no le compran las papas, va a tener que volver al precio anterior, y es lo que ha ocurrido muchas veces en el Ecuador. Cuando nosotros ajustamos en el 2020, que también estuve en el ministerio, el 5% mensual a los derivados, gasolina y diésel, y después bajamos al 3%. ¿Sabe qué pasó con inflación? Nada. Entonces, sí hay mucho verbo en esto, hay mucha, yo diría, mala información, porque la evidencia demuestra exactamente lo contrario. Además, para que exista inflación y presión en los precios, se requiere un motor que se llama liquidez monetaria. Y con 7 de cada 10 que no tienen trabajo y con los atrasos del Estado, ese factor es absolutamente débil, no se presenta. Entonces, lo que podemos ver cuando uno dice que ya ha subido, esos son el reacomodo de precios de las fechas donde se tomó la decisión. Pero de aquí en adelante, conforme la demanda vaya marcando su ritmo, se verá que fue una decisión adecuada y que no tiene ningún tipo de impacto en el tema inflacionario y en el tema de costo de vida. Perdón, el problema del Ecuador no es inflacionario. El problema del Ecuador es que no hay trabajo. Ese es el problema del país. Y que hay que buscar que esto crezca más rápido. Entonces, me parece que el rato que se le pone la tinta de que todo va a subir porque subió el IVA, o todo va a subir porque subió la gasolina, estamos apuntando a un problema que no es para el país. El Ecuador tiene que buscar una recuperación más rápida con inversión, sobre todo privada, y que el Estado haga lo que tiene que hacer y no se dedique a otras actividades. Bien, economista, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. A ustedes, Muchísimas gracias. Ha sido el economista Mauricio Pozo, fue ministro de Economía y Finanzas. Son las 8:44.